Bueno, Javerín, habíamos visto la mitzvah número 33 en la clase anterior, la reunión anterior, y habíamos quedado en la honra de los sacerdotes, el sumo sacerdote y sacerdote en general, con las vestiduras especiales para peso de gloria y para hermosura o adorno. Esta palabra es un poco difícil de traducir como hermosura, simplemente es la palabra para adorno, decoro. Decoro me gusta más la palabra. Hermosura es apenas una forma de decirlo, pero la raíz per o par tiene que ver con los adornos, las joyas que se le ponen, por ejemplo, a una novia. Y es espectacular esto porque el sumo sacerdote pues representaba a todo Israel e iba decorado con joyas, ¿ya? Y bueno, es una forma muy simbólica de mostrar cómo Yehoshua atavía a su esposa como una novia. Y eso pues está representado allí de alguna manera en el sumo sacerdote. Aquí se han dicho pues que son son 8 prendas que se le colocaban al sumo sacerdote, ¿cierto? Y 4 para el sacerdote Hediot. Fíjense, esta es una palabra prestada, viene del griego idiotis, pero no es sacerdote idiota como a cualquiera entendería. Simplemente es sacerdote no normal, regular. Es para que valoremos el sentido de las palabras, ¿no? Y dice, cada vez que el sacerdote, digamos, oficia, tiene que tener de las vestiduras especiales para este servicio y pues si faltara alguna de ellas estaría en condición de anulado. Y aquí se especifican pues el cinto, lo que es que traducen mitra, la corona, el manto, el efod, todas estas prendas que ya hemos estado estudiando en otras ocasiones y que no vamos a detallar ahora. Así que vamos a iniciar con nuestra mitzvah número Lamed Dalet, que sería la número 34. Dice que hemos sido ordenados que levanten los sacerdotes el arca sobre sus hombros, ¿cierto? Cuando sea complacido de parte de Dios transportarla de un lugar a otro. Esto evidentemente en su literalidad no va a ocurrir. Es imposible que ocurra, ni siquiera existe el arca como tal para decir que se puede hacer. Y ni si existiera, evidentemente hoy no hay sacerdotes de la línea Aarón. Eso es un tema que se está discutiendo porque estos que están detrás del tema de componer el templo de nuevo y todo lo demás han sacado unas historias muy rebuscadas, que dizque investigaciones de ADN, dizque investigaciones genealógicas, y si no había sumo sacerdote de la línea Aarón en la época del segundo templo, dudo mucho hoy que 2000 años después vayan a salir con eso, ¿no? Entonces es como bastante tramposo esa parte. Y la verdad, imposible. Además, insisto, el diseño de los mobiliarios del templo, todo el diseño en general del santuario, el Mikdash, fue inspirado de Dios. Lo que se pudiera hacer hoy es todo inspirado de hombres. Y ya hemos visto que hay discrepancias inclusive con la mismísima forma de menorá, que se ha plasmado de acuerdo al arco de Tito con brazos curvos, y pues existe desde antiguo la sensación y la noticia de que eran los brazos rectos. El mismo Maimónides la describió así. Entonces ya, y varios rabinos inclusive cuando se fue a conformar el escudo del Estado de Israel, criticaron de que por qué se hizo la menorá con brazos curvos si nunca ha sido brazo curvo. Y bueno, esas son las discusiones que hay. Aquí luego se plantea de que pues en la medida en la que escaseasen los sacerdotes o los candidatos a sacerdote, entonces los levitas también podían cumplir esa función. Y aquí se recuerda un pasaje en el libro de Crónicas, donde también los levitas, dice, los hijos de los levitas llevarán el arca de Dios, tal como ordenó Moshe, conforme a la palabra de Hashem, en los lomos de ellos por los báculos o las familias sobre ellos, ¿verdad? Entonces, lo que se está mostrando aquí es, digamos, ya ahora analizar el fondo del mandamiento. Hay unas responsabilidades que no se pueden delegar así como así. Los sumos sacerdotes o los que eran candidatos a sacerdotes eran los que podían llevar el arca. Esto pudiéramos conectarlo simbólicamente nada más. Ojo, no es que ahora haya evolucionado así, pero podemos establecer un conector lógico. Es el hecho de que a la palabra de Hashem no la pueden llevar neófitos. Y eso está escrito también en el Evangelio, ¿verdad? Que no sea un neófito. Tiene que ser una persona que sea responsable
que haya pasado un proceso, que obviamente según la carne en la línea de Aarón era imperfecto porque el ser descendiente de Aarón no te garantizaba nada. Y eso lo hemos tratado recientemente en el libro de Hebreos, ¿no? Que era que nada perfeccionaba eso. Y más fueron los casos escandalosos que los exitosos que se presentan en la Torá. Pero sí pudiéramos tomar la figura, ya muy simbólicamente, hacer una especie de analogía o de alegoría sobre cómo el arca que contenía la palabra y el testimonio del Señor era transportada por las personas de mayor responsabilidad. Significa, como dice Pablo en algún lugar, que trace la palabra, con toda la santidad, la palabra de justicia, ¿cierto? Hay que ser responsables y asumir esos cargos y no delegarlos hacia otros que no estén competentes, ¿ya? Y que más bien entendemos que si en algún momento los levitas llegaron a cargar el arca, habían sido capacitados para eso. Hace como un año estuve enseñando acerca de todo este tema de las parashat de Korah y de Behalotja, como por ejemplo no se podía entrar al santuario sin la guardaespaldas, digamos el Mishmeret, que fue un tema que estuvimos abordando como 2 o 3 Shabbatots, y hace poco también lo veíamos en una de las Haftarah, ¿verdad? El tema de entrar con guardaespaldas y que esa Mishmeret finalmente representaba la presencia del testimonio de Yehoshua HaMashiach. Entonces, cargar el arca, cargarla con la responsabilidad y la competencia del caso. No se puede llevar la palabra sin tener esa preparación. Es, digamos, contraproducente. Pablo le decía a Timoteo, no impongas tus manos con ligerezas. Se refería pues cuando iba a ordenar a nuevos ministros o a nuevos funcionarios, a nuevos siervos en la comunidad. Vamos a quitarle esa palabra ministro porque de repente no queremos aquí llenarle el ego a nadie. Un siervo, ¿no? Entonces, cuando iba a ordenar nuevos siervos, decía, no lo hagas con ligereza para que no participes del pecado de ellos. Porque esto es como una empresa. Y eso yo lo aprendí en mis capacitaciones sobre riesgos laborales y todo. Si el empleado que va a trabajar en alturas no se pone el casco, en últimas, la responsabilidad la lleva el gerente también, porque está fallando en la implementación de mecanismos conducentes a asegurarse que sus empleados usen los utensilios de seguridad. Y uno pareciera como que no, el responsable es el que no se lo puso. No, hay un hilo conductor de autoridades y de medidas, de protocolos que tiene que encabezar el gerente. Entonces tiene que delegar a las personas idóneas que sean responsables de ejecutar los protocolos que se han establecido. Pero si yo delego una autoridad y delego mal o selecciono a la persona equivocada, etcétera, su falla también va a ser mi falla. Eso es muy importante, fíjense ustedes. Entonces, que, repito, el servicio de la santidad esté sobre los lomos, sobre los hombros, perdón, sobre los hombros de los que estaban allí delegados. No puedes soltarte de eso. No puedes decir, oye, tómalo tú que yo me voy de vacaciones así y delegas a cualquiera. Todo eso hay que planearlo, ¿sabes? Todo eso hay que planearlo. Tienes que haber formado un grupo que esté capacitado para que una eventual ausencia tuya, sea que te mueras o que viajes, sepa responder y no que quede eso allí al garete y que entonces no, que me toca a mí, se lo empiecen a repartir de una manera irresponsable. Todo eso se tiene que tener en cuenta. No se puede desconocer ni ignorar nada de esto, ¿ya? Y por algo se están diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Ya. Muy bien, vamos a esperar que haya algunos que están terminando de ingresar ahora y esperamos para que ya podamos silenciarlo. Ok, bien, sigamos. Entonces, eso es la mitzvah número 34. Veamos la 35 a continuación. Dice, המצווה הלמד הציווי שנצטווינו שיהיה לנו שמן עשוי באופן מיוחד למשוח בו כל כהן גדול שיתמנה. Dice, es la ordenanza por la que hemos estado ordenados, que es para nosotros, que haya para nosotros aceite hecho de manera especial para ungir con él a todo sumo sacerdote que sea nombrado, que sea nominado.
como dice en Levítico 21:10, y el sumo sacerdote de sus hermanos, sobre el cual esté derramado sobre su cabeza el aceite de la unción. Shemen Mishha. Bien, eso tampoco se puede hacer hoy literalmente. No podemos pretender, como hay algunas comunidades, y sin ánimo de criticar ni nada, simplemente ver lo que se ha hecho mal a veces, ¿no? Entonces han tomado aceite comercial de Johnson y otras marcas diversas, aceite de oliva cualquiera, y listo, lo usan como para ungir. Y han sacado, creo que muy mal la figura. A ver, ¿qué significa el ungir? Yo les invito a esto, que cuando veamos una mitzvah que no se pueda hacer, veamos cuál es la intención o la función que tenía en su literalidad y luego de ahí aplicarlo a nuestros días. ¿Cómo funcionaría hoy? ¿Ok? Esa es la lógica o la metodología que estoy usando. ¿Se puede hacer? Listo, se puede hacer. Si no se puede hacer, revisa cuál era la intención que tenía o la función. ¿Ok? Y luego lo vemos. Ya vamos allá al tema de los enfermos por lo mismo. Primero entendamos qué es lo que significa ungir. ¿Qué es ungir? ¿Ya? ¿Qué es ungir? En español nos queda como vaga la idea. En hebreo, ungir con aceite tenía la función de indicar públicamente la sujeción absoluta a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ungir. Entonces, el ungido de Hashem significa una persona que públicamente ha sido sometida a la autoridad absoluta de Dios. Así de sencillo. Por eso se ungía a los reyes, el sacerdote era ungido también, ¿ya? El rey, el sacerdote, ¿ya? Y eventualmente alguna persona sobre la cual fuese a revestirse alguna autoridad absoluta tenía que ser sometido públicamente a esto. Esa es la función que cumple. Entonces, por eso el sumo sacerdote, que era en este caso al mismo tiempo rey y sacerdote, porque eso era lo que era en la antigüedad. Ya luego se bifurcó la función y quedó como dividido rey y por un lado el sacerdote, pero antes, y bueno, y volvió a ser así. Yo lo expliqué en el libro Apocalipsis, como en una época del siglo II antes de Cristo en Israel, hubo dos personajes que llegaron a ser sumos sacerdotes y reyes al mismo tiempo, aunque de una manera irregular, obvio, pero se cumplió esa función que había al principio. Ahora bien, como ya hemos entendido que ungir con aceite significa someter autoridad a alguien, entonces muchos ya me están preguntando por aquí en el chat qué tiene que ver o cómo es este tema de los enfermos, ¿verdad? Y es un evento, es una situación parecida. ¿Por qué? El único pasaje donde se menciona de ungir a los enfermos es por allá en la carta de Jacob, Santiago. Y si ustedes se dan cuenta, se pide a los ancianos. Ojo, a los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser cualquiera? Son la autoridad. Cuando hablamos de ancianos estamos hablando de autoridad. Y dice pues que los ancianos tienen que ungirle con aceite. No es porque esto vaya a producir mágicamente la sanidad. Entonces ya entienden la figura. Significa que esta persona probablemente haya estado enferma debido a un acto de rebelión y lo que corresponde es que reconozca su pecado, que lo confiese ante los ancianos y que ellos le unjan con aceite. Así que no necesariamente tiene que ser literal de llevar un aceite ahí cualquiera, repito, porque no es el sentido. No se necesita, no se está diciendo eso. Ungir con aceite es la figura, es el hebraísmo, repito, que significa someter a alguien a autoridad. Entonces, ustedes cuando lean ese pasaje de Jacob, dice, orando y los ancianos que oren por él, ungiéndole con aceite, significa, hombre, oren con él de una manera tal que la persona reconozca su pecado, confiese y se someta a la autoridad. Así que no hay que andar pendientes con un frasco de aceite ungiendo a las personas por ahí. No se trata de eso. Entonces, ya lo malo y el desorden y la apertura que se da muy como sin un sentido, es un sinsentido. Entonces se toma aceite, se le pone a las puertas, se le pone a los utensilios, a las cosas. ¿Eso qué es? ¿Qué estás queriendo decir con eso? ¿Verdad?
Entonces, que unge la casa, que unge los muebles, que unge el otro. Y no tiene sentido. Por ejemplo, si Moisés, y eso lo expliqué hace poco en la carta de los Hebreos, si Moisés asperjó sangre sobre los utensilios, eso no lo está ungiendo, ¿ok? Los está haciendo aptos a través de la sangre que era asperjada. No es porque los esté ungiendo. Entonces, creo yo que algunos como que han confundido eso. Y si está habilitando los objetos era para el templo. Eso no quiere decir que en la casa ahora yo voy a asperjarle sangre a los utensilios para hacerlos aptos. No, yo no sé a veces qué pasa, ¿verdad? Sinceramente, cómo se puede llegar a tomar las cosas de esa forma. Hombre, se tiene que captar la literalidad en su momento y la funcionalidad que tenía. El ungir con aceite, insisto, es someter públicamente autoridad de Dios a una persona que va a ocupar un cargo. Ya. Y en el caso que hemos analizado de los enfermos, pues lo más probable es que esta persona esté enferma y deba reconocer algún tipo de rebelión delante de los ancianos. Porque son los ancianos, no es cualquiera el que va a ungir con aceite. Hablando de la figura, ¿no? O sea, no es a cualquiera quien te vas a someter. Tienes que someterte a los ancianos, a la autoridad que hay en la comunidad. Y eso es un asunto muy importante que hay que recalcar. Hace poco lo mencionaba en algún grupo o lo comentaba con un amigo, que, por ejemplo, cuando yo empecé, que el Señor me llamó, yo nunca, no sé, nunca procuré como querer saber más que mis maestros, ¿verdad? Como por otro lado, y no me puse con esa tónica. Lo que me decían, eso yo lo leía, lo estudiaba, y luego iba creciendo. Entonces yo decía al amigo mío, mira, yo creo que las cosas empiezan a darse es cuando el maestro pierde la lógica y pierde la metodología, cuando se estanca. Entonces cuando el maestro se estanca, los estudiantes empiezan a tener necesidades que si ya el maestro perdió el interés en responderlas o las evade, es allí cuando ya se empieza a perder también ese rango de autoridad. Estás exponiendo a que vayan a estudiar con otras personas y pues se rompe como esa continuidad, no sé. Entonces, a eso voy. Hombre, tienen sus maestros, hay que estar sujetos a los maestros, estudiar con ellos y todo, y si hay preguntas, pues hacer las preguntas y estudiar y todo, ¿verdad? Pero manteniendo como ese orden de autoridad. Porque a veces yo he escuchado y he visto muchos casos en que de repente una persona pregunta algo y ya tiene una idea preconcebida y si el maestro no coincidió con lo que esta persona tenía preconcebido, entonces, no, eso no es, no me parece y me voy para otro lado. Entonces, no sé, ya anda buscando es otra cosa. Entonces hay que escuchar, hay que estar atentos, ¿no? Y pues hacer el estudio, hacer la demostración, que es allí donde veo que hay algunos maestros que están fallando porque entonces no da una respuesta esmerada, simplemente como una cosa de cajón, toma ahí, ¿verdad? Y ya lleva, hombre, hay que dar el trabajo, hay que persuadir, y persuadir en el buen sentido de la palabra, como lo dice en Judas, ¿no? A unos que dudan, convencerlos. Lo otro que hay que detectar, y que ustedes lo han visto ya en los debates que he desarrollado en Facebook, es que ya las personas son fanáticas y no entran en razón porque no hacen el ejercicio lógico. Y tú también tienes que detectar eso. Porque ya yo también me he aprendido a desmarcar un momento. Ya esta persona está ebria de una mala doctrina, no me está escuchando. Entonces ahí también hay que saber cortar. Eso hay que aclararlo también. ¿Sí? Porque hay personas que ya le has mostrado toda la evidencia y sigue allí, entonces ya está encerrada en su propio mundo. Entonces, listo, usted no me tiene como maestro a mí, usted tiene su propio maestro, es usted. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Y ustedes saben cómo me he comportado yo. Ahí llega un punto en el que, mira, si ya no estás aceptando la argumentación, es porque tienes otra cosa, o bueno, puede que yo esté equivocado también, pero ya veo que no terminas de analizar esto y ya estás como por otro lado buscando otro argumento. Entonces así no se hacen las cosas. Hay que estudiar en orden y hay que mantener respeto. En la clase anterior veíamos doble honra a los ancianos, ¿verdad? A los que se ocupan en la lectura, en el estudio. Hombre, eso hay que respetarlo mucho. No es adorarlo, no es tragarle todo entero, pero vamos, hay que
tomarse el trabajo de estudiar también. Esta cita de la unción y de la sujeción a la autoridad, que fíjate tú, la mayor autoridad empezaba sometiéndose a una autoridad, que era el sumo sacerdote, se sometía públicamente a la autoridad de Dios. Aquí lo repite en Éxodo 30:31. Shemen mishat kodesh yeye zeli ledroteichem. Dice, aceite de unción de santidad será esto para mí por sus generaciones. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí, eso ya es otra cosa, confundir, escudriñar o revisar con ya no recibir información o educación, ¿cierto? Hay que corregir. Pero repito, ha pasado mucho eso, que tienen una idea preconcebida y si no coincide, entonces van para otro lado. Y bueno, hay que revisarlo todo también. Pero no andar en ese plan cartesiano, ¿no? Que todo lo estás dudando, una duda metódica y todo entonces lo vas a poner en duda porque no vas a terminar nunca. Hay cuestiones que se les pone su punto final y bueno, esperemos un poco más de luz. Entonces, repito, la cita está complementada en Éxodo 30:31. Aceite de unción de santidad. Acuérdense que santidad o Kodesh es uno de los nombres de Dios. Entonces, cada vez que leamos la palabra santidad, estamos refiriéndonos a Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso cuando decimos Ruach HaKodesh, es la presencia de su santidad Dios. Cuando decimos el Kodesh HaKodashim, es Dios quien es la santidad de las santidades. Y todo lo que es Kodesh es de Dios. Entonces, fíjense ustedes que esto equivaldría, la unción del Kodesh es lo que traduce acá en el Evangelio, más vosotros tenéis la unción del santo. Esto de el santo, con artículo definido, el santo, no es otra cosa que el Kodesh. Fíjense ustedes. Más vosotros, voy a buscar ese pasaje aquí rápidamente para que lo leamos. Si alguien lo puede encontrar primero que yo, por favor se lo agradecería para que lo lea. Eso está en el Evangelio y creo que es en la carta de Santiago, algo así. Más vosotros tenéis la unción del santo. Vamos a ver. Es un pasaje hermosísimo porque conecta perfectamente con esto que estamos hablando. Vamos a ver. La unción del santo en 1 Juan 2, del 20 al 27. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 1 Juan 2, del 20 al 27. ¿Quién lo tiene allá a la mano o lo leo yo? Bueno, vamos a leerlo por acá. Dice, en 1 Juan 2, del 20 al 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Miren, Mishat Kodesh. ¿Qué significa tener la unción del santo? No es como se ha interpretado en muchos círculos cristianos, esa capacidad de ir a hacer milagros y hacer bajar fuego del cielo y hacer maravillas y prodigios. La unción del santo significa conocer las cosas. ¿Qué significa eso? No lo he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yehoshua es Mashiach? Este es el anticristo y el que niega a Abba y al Hijo, ¿no? Al Ben, la figura. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene a Abba. El que confiesa al Hijo también tiene a Abba. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, en Bra y Abba, como dices en arameo, en el Padre y el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción, otra vez lo retoma, hay como una especie de quiasmo aquí. El verso 27 es la continuación del 20. Dice, pero la unción, es decir, la sujeción a autoridad que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿A qué? Que tú no me puedes enseñar a mí. No, se está refiriendo a enseñar a estar sujetos a Dios, ¿verdad? No tiene necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira.
según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué te está diciendo? En pocas palabras, Juan te está confirmando que la unción, por un lado, es sujetarse a la autoridad y que esta autoridad se ha revelado en Yehoshua HaMashiach. Cuando dice vosotros, yo di una parashá el año pasado para esta época que se llamaba así, vosotros tenéis la unción del santo, porque habíamos visto, creo que en la parashá de Korach, como el santo, que era el sumo sacerdote, vendría a ser obviamente Yehoshua HaMashiach. Y le dice, vosotros tenéis la unción del santo. Y conocéis las cosas. ¿Qué conocéis? La verdad. Quiere decir que todas las cosas es la verdad y la verdad es Yehoshua HaMashiach. Piensen ustedes. ¿Ya? Vosotros tenéis la unción del santo y no tienen necesidad que le enseñen las cosas. ¿Qué cosas? Claro, porque ustedes van a saber a través de él cuál es la verdad. La verdad que es Yehoshua HaMashiach. Y eso es lo que nos distingue a nosotros de cualquier judío ortodoxo que conozca Torah, que evidentemente la va a saber, no va a decir ahora que no va a saber. Sí, pero ¿a dónde llega eso? No lo va a saber. Mejor que nosotros no lo va a saber. Porque nosotros hemos tenido la revelación del Evangelio. Por eso he insistido muchísimo en que estudiemos el Evangelio profundamente. Que es que aquí está todo. Es lo que nos va a dar el plus sobre cualquier otra persona que pretenda saber Torah o que pretenda enseñar. Entonces, si hacemos una concatenación de lo que decíamos ahorita sobre el cargar el arca, los que cargan el arca tienen que tener la unción del santo. Los que llevan la palabra tienen que tener la unción del santo, que empieza por estar sujetos a autoridad. Y que esa sujeción a autoridad tiene necesariamente que confesar que Yehoshua es Abba, ¿ok? Es Dios, ¿cierto? Y bueno, hay un proceso, porque algunos me han preguntado, bueno, pero es que no todo el mundo lo confiesa así como tan rápido y tan convencidamente. Hombre, bueno, ya eso es otro proceso que van en camino, ¿ya? Y que también hay que establecer algunos parámetros también. Pero es el ideal. Aquí estamos hablando es del deber ser. Las excepciones o los casos que se están dando ahora de personas que vienen de la cristiandad y están apenas estudiando, hombre, eso es aparte, ¿no? Vamos a decir ahora, entonces ellos no tienen autoridad, no tienen la unción porque no reconocen al hijo como abad. No, hasta allá no. Están estudiando. Hay que tener un poco de paciencia y saber esperar. Pero el ideal es este. El ideal es que la unción del santo te permita entender que Yehoshua es la verdad. Como él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la unción. Que esa unción luego, esa sujeción a Yehoshua Mashiach, nos enseñe la humildad, nos enseña el servicio, eventualmente puede desembocar en la proporción de algún milagro, de algún don, que es algo que he estado pues orando mucho también. Siempre reflexiono sobre la necesidad que tenemos de que nuestra predicación no sea ajena a la presentación de señales y de prodigios. Pero yo no puedo decir ahora es que tú tienes la unción y en ti está el poder y tú puedes y ves y haz milagros. No, es lo que lamentablemente algunos hacen, ¿no? Motivan y estimulan como una especie de, de situación psicológica, una alteración, y hasta han visto casos de milagro falso, que la persona en el momento se levanta, pero luego termina otra vez postrada. Entonces, aquí no se trata de hacer cuestiones engañosas, sino que cuando el Señor hable, pues el mundo tiemble, ¿no? Así de simple. Bueno, avanzamos a la mitzvah número Lamed Vav, que es la 36. Es el mandamiento que hemos recibido ordenado que los sacerdotes estén trabajando por vigilias, o sea, por guardias, los mishmerets. Y eso se encuentra basado en Deuteronomio 18, del 6 al 8, que dice, y cuando venga el Leví, ¿verdad?, etcétera, entrará en toda señal, ¿verdad?, de su persona y ministrará en el nombre de Hashem su Dios conforme a todos sus hermanos levitas que están parados allí delante de Hashem, a la porción conforme a la porción comerán. A ver, específicamente el mandamiento de la Torah se está refiriendo a que
los levitas que estaban distribuidos en 6 ciudades distintas, ¿de acuerdo? Ellos se turnaban y venían a servir. Lo que dice literalmente el texto es que el levita que venía a servir tenía que ser tratado con la misma dignidad, sea de donde viniese. No podía haber distinción, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, esto significa que en cada semana servirá en una vigilia, en una vigilancia, quiero decir, no vigilia de sueño, vigilancia, una guardia, mishmeret, y no habrá forma de que se confunda unos con otros, sino que cada quien va a trabajar en su propio orden. Entonces, cada guardia trabaje por igual todos los días que venga a acercarse. Por eso es que esto se relaciona mucho con las 24 guardias que estableció el rey David más tarde. Acuérdense que habían 4 campamentos de levitas. Estaba la familia sacerdotal y las otras familias de Leví que estaban allí. Y luego esto se repartió en 24 clases que se llaman Kaf Dalet Mishmarot, que es lo que tenemos subrayado allí en azul, ¿cierto? Y que cada familia tenía derecho de ofrecer 15 días una, 15 días otra, porque eran 24. Entonces, en esos 15 días, según las familias de esa clase, se repartían una semana una familia y la otra semana otra familia. Y si no, se iban repartiendo proporcionalmente de tal manera que todos sirvieran el mismo número de días. Eso es espectacular. Entonces ya todo eso estaba cronometrado y vemos parte de esto manifestado en la época de Zacarías, cuando él entró, le tocó la clase de Abiyá, o sea, el Mishmeretz de Abiyá, que creo que era la octava, y pues eso indica que estaba recién empezando el año, ¿verdad? Tenía 15 días la una, 15 días la segunda, el primer mes, entonces al segundo mes eran 4, al tercer mes eran 6 y al cuarto mes eran 8, ¿cierto? Entonces podemos precisar más o menos que en la segunda quincena del cuarto mes de haber iniciado ese ciclo, estaba oficiando Zacarías en esa parte, ¿no? Entonces ya más o menos en esa segunda quincena pudiéramos llegar a establecer más o menos hay una proximidad. Lo que es difícil establecer con fecha precisa es porque había un sorteo y ya cuando hay sorteo es imposible precisar de ahí en adelante cualquier otra cosa. Entonces vemos que este mandamiento hoy no tiene cumplimiento. Lo que sí se puede aprender de él, ¿ya? Lo que sí se puede aprender es que si hoy somos sacerdotes y en este caso hay un liderazgo en la comunidad, pues eventualmente, digamos que las personas pudiéramos organizarnos y ministrar de una u otra manera, que tengamos todos en general el mismo trato. Por ejemplo, como no todos los ancianos van a enseñar, porque no todos han recibido el llamamiento o el don o algo así, habrán hermanos que se dedican de pronto a hacer otro tipo de actividad, pero todos tienen que tener el mismo trato. No es como una especie de diferenciación. Y es lo que ha pasado en muchas comunidades. Por ejemplo, he conocido comunidades presbiterianas que ellos tienen el concepto justamente de presbiterio, que es el concilio de ancianos de la comunidad, pero entonces siempre están destacando al pastor nada más, y el pastor es el que toma en último la decisión. Así tampoco es. Si todos son ancianos, pues son de la misma honra, ¿cierto? Y tienen diferentes actividades, pero no se puede como que exaltar y sobreponer a la figura central. Hay otras personas. Yo en la comunidad, por ejemplo, ustedes me verán que yo enseño y de repente ahorita, pues si ya todo se da para viajar allá a España, pues acá quedan otros hermanos que tienen la misma autoridad, la misma capacidad de competencia para llevar una enseñanza y tomar decisiones y todo. Yo me puedo perfectamente, digamos, desentender de ello porque no recae sobre mí solo la responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad que me han designado, no es que yo mismo me autoproclame a mí. Pero los hermanos han tenido también que yo sea el instructor, el maestro de la comunidad, porque bueno, hay unas competencias que Dios ha permitido, ¿no?, que existan y que simplemente yo reparto y todo lo demás, pero yo las decisiones no las tomo yo solo. ¿Me explico? No las tomo yo solo, ni sobre mí está la última palabra. Hay que ser muy claros en esa parte.
y todos tienen la misma dignidad, el mismo respeto. Así de simple. Entonces, eso es lo que podemos aprender. El mandamiento en sí hoy no existe porque en este plano terrenal no tiene cumplimiento. De pronto un plano celestial, pues sí, pues posiblemente tiene que haberlo, porque allá estamos ante un nuevo sacerdocio y de pronto la figura de las 24 guardias ya tiene otra visión, tiene otra funcionalidad. Vimos que en el libro Apocalipsis yo hice una aplicación de esto, que los 24 ancianos de Apocalipsis corresponden precisamente a las 24 guardias que hay acá. No porque allá hayan levitas, sino porque hay funcionarios que están representados de esa misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, hoy no es que tengamos que tener 24 ancianos en las comunidades o dividirnos en 24. Hay que aprender, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad o cuál es el sentido que tenía el mandamiento? Muy bien. Sigamos entonces avanzando hacia la siguiente mitzvah. Ya hemos aprendido eso, ¿cierto? Y llegamos a la mitzvah número 37. La mitzvah Lamed Zayin. הציווי שנצטווינו שיטמעו הכהנים לקרובים הנזכרים בתורה. Hemos recibido una mitzvah por la que se consideran que se pueden hacer inhabilitados los sacerdotes por sus parientes cercanos recordados en la Torá. ¿De acuerdo? Esto es otra cuestión interesante, que pues podemos aprender algunas cosas de allí. Por ejemplo, de entrada, ubícate en el momento histórico. Yo era sacerdote, yo era sumo sacerdote o la familia sacerdotal. Y habían cosas que solo aplicaban para el sumo sacerdote y otras para los sacerdotes comunes. ¿Qué decía la Torá? Hombre, que no por cualquier persona tú te ibas a ser inhabilitado para entrar al tabernáculo. Esto te está enseñando ya en la práctica que Dios pesa sobre cualquier otra cosa que no sea la que Él mismo ha diseñado. Dios especificó, mira, se puede inhabilitar o tomarse un tiempo de suspensión por su padre, por su madre, por su hijo, por su hija, virgen. Fíjense ustedes, por esas personas nada más, ¿cierto? No, no que mi tío político, y me tengo que ir porque no voy a servir hoy en la comunidad porque mi tío político de la tercera generación por allá se murió y tengo que ir por allá. Oye, no, ¿verdad? Eso hay que aprenderlo. ¿Qué tan relevante puede ser? En ese sentido también hasta Mashiach lo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, eso no te compete a ti. Y fíjense que lo hizo desde un modo exagerado, ¿verdad? Porque si se fijan en el pasaje creo que dice, deja que vaya y entierre a mi padre. No sé si es mi padre el que lo menciona. Y él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ya? Hombre, tú estás ahora en un plano que ha sido llamado a un entrenamiento, estoy aquí, ya después tendrás tiempo de ocuparte de otras cosas y eso te enseña a priorizar, ¿ok? Y esto, por ejemplo, vale también, como Pablo se lo dijo en cierto modo, al tema de los casados. Hombre, el casado sea como si no tuviera esposa. ¿Qué significa eso? Que prevalece el servicio a Dios más allá. No quiere decir que va a bloquear, va a anular o va a banear a la esposa. No, lo siento, mira, me tengo que ir de misión, te dejo, me pierdo 2 meses y no, por favor. La familia tiene cierto estatus de prioridad. Pero lo que estamos diciendo es que por personas que no son de estrecha relación, no tiene caso andar pidiendo excusas para despedirse del servicio. Eso es lo que te está enseñando la mitzvah. Usted es un sumo sacerdote, usted tiene una responsabilidad y no es porque se murió su tío político tercero, entonces usted va a dejar de servir aquí para ir allá a su sepelio, ¿verdad? No, no, que qué pena que se murió en Shabbat, por ejemplo, tenemos servicio, voy mañana, voy después. No puedes estar desplazando el servicio por cuestiones que no son urgentes. Y aquí hablamos en sentido de la urgencia. ¿Qué es urgente? ¿Qué toma prevalencia? ¿Verdad? Entonces, es importante que esto lo tengamos muy claro, ¿cierto? La restricción aplicaba para los sacerdotes. Hoy nosotros somos sacerdotes también, según el orden de Melquisedec,
Y esto es importante que lo tengamos muy claro, porque a veces, créanme que vienen las presiones sociales, familiares, etcétera, y bueno, ni modo, ¿no? Hay que saber decirlo, hay que saber decir las cosas. Y decir, hombre, voy después, no te preocupes, ahora que termine el servicio con mucho gusto, pero no puedo sustituir el servicio, a menos que sea padre, madre, hijo, hija virgen, hermano, etcétera, etcétera. Todo tiene una razón de ser. Entonces, el mandamiento está basado en Levítico 21:3, cuando dice la yitzmah, significa por ella se podrá ser inhabilitado. Tamé. Fíjense ustedes que el concepto de tamé ya lo habíamos hablado y en la práctica hoy habíamos llegado a ver, por ejemplo, cómo se podía acarrear o captar esta inhabilidad también. Yo decía a alguien, hombre, trata de no tocar el féretro, por ejemplo. ¿Ya? Es parte de esa psicología. Es parte de esa psicología. Supongamos que alguien se muere antes del servicio, supongamos, pero es una persona que no es urgente, pero bueno, la comunidad, o es de la comunidad, supongamos. Entonces, hombre, no toque el féretro, no se acerque, puede hacer un servicio como de lejos, etcétera, hasta ahí. Porque son la conservación del mandamiento original y al mismo tiempo la priorización, que es lo que hemos estado mencionando. ¿Ok? Vamos a ver que hay como un micrófono que se abrió, creo yo. Y fíjense ustedes, hay que leer y hay que pasar por estos mandamientos, no los podemos estar dejando como sobreentendidos o que de pronto la gente lo interprete a su manera, sino hay que hacer ese acompañamiento. Vamos a ver algunos comentarios que mencionan a ver qué cuestiones podemos aprovechar de aquí. Bueno, aquí no dice prácticamente nada especial, como lo mismo que hemos comentado. Entonces dice, la hitzma mitzvah, lo ratzah leimane leitame matminoto al korjo. Vaya, fíjate tú qué interesante esto. Según el comentario de Sifra, que es un midrash sobre el libro Levítico, dice que si no se quería el sumo sacerdote inhabilitar por su padre, por su madre, por esposa, por hijos, etc., entonces lo obligaban a inhabilitarse. Dice, metamim oto al corjo, contra su voluntad, lo obligaban a inhabilitarse. Llamativo eso, ¿no? Entonces dice, hay un hecho que ocurrió, el sacerdote Yosef, que murió su mujer en la tarde de Pesaj, y él no quería, fíjense ustedes, no quería inhabilitarse por ella, pero los sabios lo empujaron para que se hiciese inhabilitado contra su voluntad. O sea, fíjate qué interesante, ¿ah? O sea, que no es que yo no quiero, no es que no quieras, tienes que. Curioso eso. Muy llamativo ese hecho registrado allí. Fíjense ustedes, solo el sumo sacerdote no podía imitar por nadie, por su esposa y por su familia cercana. Entonces dice, este mandamiento en sí mismo es una mitzvah de luto, como está dicho, que todo hombre de Israel es deudor a hacer luto por sus cercanos, sus parientes cercanos, ¿no? Y dice aquí Maimónides, es mi deseo decir que son las personas que se consideran, digamos, muertas debidas a este mandamiento, ¿no? Son las que hacen parte de su círculo, ya lo hemos mencionado, padre, madre, hijo, hija, esposa, hasta allí. Y eso, hija virgen, como se ha dicho mismo en la Torá. Vamos a ver qué más dice. Mehamat Homer Hiyub Ze Berush Habekohen Shehu Muzhar al Hatumah Sheitma al Kol Panim Kashel Israel Kedei Shelo Yiklu Yedei Avelutz. Ok, no está diciendo simplemente nada que simplemente la inhabilidad es para que haga el duelo. No puede pasar como indolente. Es interesante ese detalle, ¿no? Dice, Barnit Bael Shebeluch, Evolution Rishon, de Oraita, Uferush, Shamru, Modan Katam. Está diciendo que tiene un periodo para que haga su luto debido, los días que se necesite para ello. Solo el sumo sacerdote no podía mirar por nadie. Josué no lo consideraba inhabitado el tocar muerto leproso. Es que lo hemos hablado, a ver. eh, el tema de hay unos leprosos en el Evangelio, ¿verdad? Que yo he explicado antes, que en hebreo tenemos dos palabras
Y por eso hay algunos, yo leí algún comentario de alguien, ¿no? Que cómo era posible que hubiera un leproso en medio de la ciudad o algo así por el estilo. Y no es exactamente así. Y además, ahí hay dos cosas que hacer consideración. Una, que eran personas que habían tenido el tzaraat, que no es lepra, a eso hay que renovar el vocabulario, sino que hay dos palabras en hebreo para designar el que la tiene en el presente y el que la tuvo. Entonces una cosa es tzarua y otra cosa es metzorá. Eso también lo explicamos en una de las reuniones anteriores. Entonces el tzarua es el que la tiene en el presente y el metzorá es el que la ha tenido o la tuvo y de pronto no ha completado el proceso. Entonces, bajo esa sospecha, hay que tener en cuenta además que Joshua es sanador. Entonces, él es padre de sanidad o padre de habilitación, y evidentemente lo mismo ocurría como, por ejemplo, la ceniza con el agua era la que ritualmente cerraba el proceso de sanidad de un metzorá o de un charúa, o de un metzorá pues que ya había superado la enfermedad pero no había sido habilitado todavía. ¿Ok? Entonces ya no tenía los signos de la tzaraat, pero no había completado el ritual. Entonces, sin embargo, Yehoshua les ordena que vayan a presentar la ofrenda también, porque tiene que cerrar el proceso. Es lo que está haciendo, además de sellarles la sanidad, que consistía mucho en perdón de pecados también, todo este proceso de reconciliación que no habían hecho los sacerdotes, porque acuérdense que el sacerdote tenía la misión de salir a acompañar a los que tenían lepra y todo lo demás. Entonces, cuando ya su proceso de sanidad se daba, el sacerdote tenía que inspeccionar. Fíjense ustedes qué curioso, y eso responde a la pregunta. ¿Acaso no es cierto que el sacerdote tenía que revisar la herida o la llaga de la persona? ¿Por qué el sacerdote no se hacía inhabilitado? Porque estaba representando la santidad en ese momento. Y la santidad prevalece sobre el mal. Eso es de ahí mismo está la enseñanza, ¿cierto? Entonces, si Yehoshua, que es el padre de la santidad, es el padre de la pureza, viene y sana a una persona, al tocarla no se va a hacer tamé de ninguna manera. Al contrario, está habilitando, que es diferente. Así que no hay punto de comparación. Muy bien, esto ellos lo terminan derivando y aquí Maimónides termina comentando pues sobre la necesidad de que el sumo sacerdote y los sacerdotes hagan duelo, que no pueden apartarse de eso, tienen que hacer duelo. Y dice que exactamente es el primer día, ¿verdad? Pero también dicen que los 7 días siguientes se lo han permitido los rabinos, mitzvah de Rabanán. O sea que comenta Maimónides que según la Torah es un solo día, ¿ya? Un solo día de duelo para el sumo sacerdote y los sacerdotes. Pero que luego los sabios autorizaron 7 días. Bueno, ya eso me parece que ellos tomaron esas decisiones. No quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo así. Y bueno, nos basta a nosotros la Torah, ¿cierto? Hay que tener esas cuestiones muy claras. Muy bien, sigamos entonces a la siguiente mitzvah para ir terminando con la última, que sería la número 38, ¿de acuerdo? Que dice lo siguiente: Hatzivui shenitztava kohen gadol lise betula beptoleja. Este es un mandamiento bastante polémico, ¿no? Esto era para el sumo sacerdote. Presten mucha atención. Y aquí viene una cuestión muy profunda, una paradoja. ¿Por qué? Dice, esta es la ordenanza por la que ha sido ordenado el sumo sacerdote a tomar por esposa a una muchacha virgen en sus papeles, como dice uno aquí en mi país, Biptolaija. Literalmente es en sus virginidades. Es lo que está escrito, o es lo que él dijo, Behu Isha Biptolaija Yikaj. Y él, mujer en sus betulim, tomará. Eso ahí mismo sale en la misma cita de la última, que era Levítico 21:13. Fíjense ustedes, está hablando el sumo sacerdote. Y esto es una ironía al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Yehoshua, lo que nos enseña Hashem, él mismo Yehoshua en la Torah, es que Israel ya no era virgen.
Esa es la ironía de toda esta historia. Entonces, fíjate tú que la Torá te muestra, con la excepción, la regla general, porque el sumo sacerdote tenía que tomar, sin discusión alguna, una virgen. Eso va a decir que nuestro sumo sacerdote Yehoshua iba a terminar tomando para sí una virgen. Pero vaya, ¿de qué manera? Porque dice que se la presentó a sí mismo como una virgen pura, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. ¿Tú sabes lo que es eso? Si lo vamos al plano físico de una mujer, revertirle la virginidad a una mujer en términos aquí humanos, terrenales, aparte de que es imposible, ¿verdad? Bueno, aunque digan que viene el tema de la cirugía, lo que quieran, no se trata de eso solamente, es la psicología. Revertir la psicología de una mujer que ya no es virgen a virgen, eso es una cosa imposible en este mundo. Entonces, es para que te quede claro la profundidad de la sanidad que nos hace el Señor a nosotros. Venimos profanados del mundo, venimos profanados por el pecado, no somos vírgenes. Y sin embargo, Él produce una renovación mental, psicológica, conductual en nosotros, a tal punto que nos va llevando de día en día a ser limpios, perfectos, lo que hemos mencionado en la carta a los Hebreos. ¿Se acuerdan? Los que la han visto. El ser perfecto consiste en lavamiento de una conciencia hacia Dios. ¿Ya? En eso consiste el ser perfectos, en tener una conciencia limpia, apta, habilitada hacia Dios, sensible a Él, que le reconozca, que sepa que existe, que es consciente, porque el mundo anda en una inconsciencia con relación a Dios, anda en sus propios pensamientos y todo, claro, porque es un mundo que está profanado. Pero cuando viene Hashem, aparte de todo esto, la renovación consiste justamente en eso, en hacerte sensible a Él mismo. Es un trabajo impresionante, ¿verdad? El que ha hecho nuestro Señor con nosotros. Esto es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Sí, está apenas implícito que tiene que ser del pueblo, obviamente, eso es apenas lógico, ¿no? Pero hay que tenerlo y hay que decirlo también, que no es una virgen de afuera, eso está de la mano del yugo de la misma naturaleza, evidentemente, y había pues todo tipo de regulaciones para esto. Entonces está muy claro que esta simbología hoy no tenemos un sumo sacerdote terrenal, sino celestial. ¿Y quién es la esposa del sacerdote celestial? Hombre, su pueblo. Y su pueblo es virgen, está en el proceso. Está en el proceso. Por eso es que la perfección de todos nosotros se va a terminar el día que Él nos revista esto corrupto de incorrupción. Porque en tanto que estemos en esta carne no somos enteramente vírgenes con relación al pecado. Y el pecado todavía nos ha tocado, todavía nos ha tenido de alguna manera allí, ya no enseñoreados, porque gracias a Dios ya no se enseñoreará más de nosotros el pecado, pero, pero sí todavía pues en ocasiones podremos tener algún mal pensamiento, alguna mala reacción, que no son para nada justificables, ¿no? Nunca se ve uno justificar ante una mala reacción. Lo primero que hay que hacer es pedir perdón. Hay que hacerlo. Se me escapó, no debí decirlo, lo siento, perdóname. Eso es importante, ¿no? No, es que todos somos humanos, errar es de humanos, no. Errar es de humanos no regenerado, será. Pero nosotros tenemos que cambiar ese tipo de fórmulas, ¿no? No, errar es del viejo hombre, pero yo soy nuevo ahora y si erré tengo que corregirlo. No nos podemos quedar achantados ahí en esa zona de confort. Achantado significa como en zona de confort, ¿no? Quedarse ahí cómodo. Pronto no conocen la palabra. Pero aquí usamos esa palabra para esa idea, ¿no? Achantar significa quedarse quietico allí, reposado en tu zona de confort y no haces nada. Está achantado, así decimos acá. Una palabra muy descriptiva. Entonces, fíjense ustedes, es importantísimo esta figura. Hoy no la vamos a ver en su materialización. Literal no la vamos a ver, pero lo estamos viendo de manera alegórica, simbólica, representativa, en Mashiach y su pueblo. Y al mismo tiempo, esto
no está de más decirlo, hombre, que ideal es que si el hombre se ha guardado en un estado virginal, hombre, apunte a una mujer que sea virgen. Eso también tiene muchas implicaciones positivas, ¿ya? Habría cierto desequilibrio en cierto modo entre un hombre que no ha conocido una mujer y una mujer que ya ha conocido a un hombre. Entonces ahí hay como un pequeño desbalance y a eso también hay que apuntarle de alguna manera, ¿no? Para que no vayamos a tener luego otros inconvenientes después en el matrimonio. No quiere decir tampoco entonces que una mujer que ya no es virgen, entonces no es digna de que alguien la tome, no, ni más faltaba, jamás he dicho eso, sino que en lo posible, eso es otra cosa, en lo posible. No es una regla general, pero es una recomendación simplemente. Hay algunos procesos psicológicos ya en la intimidad, en muchas cosas que no es porque yo lo haya vivido, sino porque lo he visto, ¿no? De casos, estudié, ustedes saben que yo les decía eso, que había estudiado con los que fueron mis maestros. Y bueno, simplemente les comparto eso. Lo toman, lo dejan, ustedes lo tendrán allí. No es pecado unirse con una mujer que no sea virgen, en lo absoluto, no lo es, hay que decirlo claramente. Pero, hombre, como decía el apóstol Pablo, si puedes, procura que sea virgen. Procura. Que hoy es difícil, hombre, sí, porque lamentablemente, bueno, el mundo está como está, no hay necesidad de repetirlo y las cosas se están haciendo un desorden increíble, pero bueno, en todo eso hay que pensar. Ya de pronto las generaciones presentes no sea tan fácil llevarlo a cabo, pero sí pensar en las venideras. Y hay que conservar el honor de la virginidad ante todos los jóvenes, los niños que van creciendo, porque ustedes saben que el mundo le hace bullying a eso, ¿no? Le hace bullying y lo ataca. Y hemos visto casos de vida real que drogan a las muchachas y las violan o las abusan. O sea, es el imperio de la iniquidad en contra de este principio de la virginidad. Y hay que cultivarlo y defenderlo. Repito, de pronto esta generación en la que estamos no lo veamos tan profusamente, pero ya hay que trabajar en las generaciones venideras y enseñarles, inculcarles muchísimo ese tipo de valores. ¿Ok? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Llegamos a la mitzvah número 38. Ya estaremos continuando la próxima semana. El, si alguno tiene alguna inquietud, con mucho gusto la podemos desarrollar de todo lo que hemos estado hablando. Voy a hacer un pequeño corolario mientras tanto. Hemos hablado principalmente de mandamientos que tienen que ver con el sacerdocio. Hemos visto cómo no tienen una aplicación práctica hoy, pero eso no quiere decir que sean inútiles, sino que encierran en sí mismo una serie de parámetros de testimonios para nuestro comportamiento hoy, para nuestra conducta dentro de la comunidad y con relación a otros hermanos, con relación al servicio del Señor, y pues que también de alguna manera lo podemos ver representado en nuestro sumo sacerdote Yehoshua Mashiach. Así que con eso le podemos decir a las personas que efectivamente las leyes que tenían que ver con sacerdocio, con templo y con sacrificio han sido asumidas en nuestro Señor, de tal manera que esa evolución de lo que era la función sacerdotal no tiene por qué ser pretexto para vender la idea de que entonces los demás mandamientos también están abolidos, porque si este no se cumple, entonces el otro tampoco. No, eso no es así. Ya hemos estudiado en Gálatas donde Pablo decía, mira, el que está bajo exclusión es aquel que depende solo de las obras. Entonces cuando las personas vienen a nosotros, entonces ustedes ¿por qué no matan? Porque si hacen esto, entonces también lo otro, es porque no han entendido nada de cómo funcionan los mandamientos. ¿Ya? Y por eso estamos estudiándolos en orden, para que sepamos navegar entre ellos, pero ante todo, repito, la actitud nuestra es observar lo que dependa de nosotros observar. Siempre, esa es la actitud, esa es la lógica de todo esto. Yo no puedo pretender observar algo para lo que no estoy todavía llamado y tampoco puedo dejar de observar algo solo porque de pronto a mí no me gusta o no me parece. Porque siempre, siempre
nuestra disposición tiene que ser observar, y por eso es que estamos estudiando, para que si de pronto en el estudio nos damos cuenta que he dejado de observar algo, uy, perdón señor, no lo había entendido, no lo había visto, y bueno, desde hoy empiezo, y así. Sin el temor de que entonces si fallé, entonces ya perdí la salvación, que ya entonces lo otro. No, no. Está en un proceso de crecimiento, un proceso de reconciliación, de echar afuera el viejo hombre. De eso se trata. La observancia de las mitzvot te va a ayudar positivamente a expulsar al viejo hombre de tu vida. ¿Ok? Con la ayuda de Ruach HaKodesh, obviamente. Sin su ayuda sería imposible por mucho mandamiento que vayas a observar. Entonces, Javerim, con esto nos despedimos. Gracias a todos por su presencia, por su asistencia, por su Gracias. atención. Y nos vemos la próxima. Shabbat Shalom. 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 Shabbat shalom. Shabbat Shalom.